Una manera más práctica, directa y masiva de trabajar el ingreso del grupo familiar es a partir de su importación. Vamos al menú de novedades, importaciones y encontramos en la parte baja grupo familiar. Para todas las importaciones necesitamos seguir las instrucciones que nos pueda decir la ayuda. En esta ayuda nos indica que el formato es un CSV UTF-8. Debemos registrar considerando los encabezados sin cambiar el orden y lógicamente ir respetando los mismos datos y formato que nos está estableciendo esa importación. En este caso, en la columna A quedaría el root del empleado, en la columna B quedaría el root del familiar, sin puntos y con guión. Hay que seguir estas instrucciones de formato, si no vamos a tener problemas con el archivo. En alguna de las columnas, como la relación familiar, como la nación, el nivel de estudio, nos ofrece visualizar una tabla 1, tabla 2, tabla 3, etc. Esas tablas están aquí en la ayuda donde nos indica cuál es el dato que debemos escribir en el archivo. Si vamos a registrar hijos, deberíamos escribir en el archivo con mayúscula HI para poder tener ese dato correcto. La nación, estamos asignando el ID de cada uno de los países en que vamos a hacer el registro. Se escribe de esta forma. En el nivel de estudio, en este caso la codificación o ID es un número. En el banco, lo mismo. Acá tenemos la instrucción para el banco. De esta forma, podemos ir complementando los datos que nos pide la instrucción. En el sexo indica que se escribe M o F. Masculino o femenino, de esa forma, en forma mayúscula. A diferencia de la indicación de si es carga, sí o no, es donde debemos poner con minúscula el sí o el no. Las fechas tal cual como se está solicitando, día, mes, año, el año con sus 4 números. Si se fijan, todas las fechas de la misma forma. Una vez que ya vamos siguiendo la instrucción de la ayuda, es recomendable generar la plantilla de ejemplo, ya que de esta forma vamos a tener un Excel como este, por ejemplo. Aquí nos indica el ID del empleado, son los mismos campos que nos decía la ayuda, en el cual, por ejemplo, 953-489-3, vamos a poner, y aquí vamos a decir que es hijo. Los datos que ven en el ejemplo, claramente vamos escribiendo todos los registros donde el empleado podría tener más de un familiar, lógicamente. De esta forma podemos grabarlo, archivo, guardar como, podemos poner, por ejemplo, vamos a quitar el nombre de ejemplo y le vamos a decir importación grupo familiar, y en el formato, recordando que la instrucción decía que era un CSV UTF-8. Podemos buscar esa opción CSV UTF-8, está de las primeras, lo identificamos y le decimos guardar. De esta forma ya podemos tener listo nuestro archivo a cargar. Cerramos el archivo y ya podemos realizar la carga. Elegimos el archivo de esta manera. Ahí está, CSV. En el nombre podemos decir grupo familiar. Es necesario reconocerlo para poder tener un control de las importaciones. Luego podemos presionar este botón de cargar archivo y ya nos va a ir identificando cada uno de los empleados con sus familiares correspondientes. Al realizar la carga nos mostrará esta wincha cian que nos dice que los datos del grupo familiar fueron ingresados correctamente, mostrándonos el detalle de lo que ya está realizado. Si queremos deshacer esta carga, también podemos hacerlo a partir de esta opción. Por información masiva cargada, nos indica que eventualmente podríamos tener 2 días, prácticamente 3 días, para poder arrepentirnos y hacer una reversa de esta importación. Podemos identificar un deshacer importación. De esta forma ya está creada los datos en el grupo familiar.